este taller. Esta exposición corresponde a la presentación que se hizo, ¿ya? Está destinada a médicos generales, ¿ya? Y habla un poco acerca del lupus y lo que significa, digamos, en la atención y en lo que es el manejo del médico general, que es lo que ustedes deberían saber al final del internado. Tiene un par de capítulos que están destinados a ver el capítulo correspondiente de lupus en lo que es el GES, el Sistema de Protección Financiera de las Garantías Explícitas en Salud, y también unas pequeñas diapositivas destinadas a lo que es la Ley Ricarte-Soto, que también cubre algunas partes de esta enfermedad, ¿ya? Vamos a partir con un caso clínico, ¿ya? Vamos a partir, perdón, con la definición del lupus eritematoso. Es una enfermedad crónica que no tiene una causa conocida, pero que se sabe mucho acerca de la enfermedad y lo principal que se sabe es que está mediada por mecanismos autoinmunes, ¿ya? En pocas palabras, el lupus es un desorden complejo del sistema inmunológico que repercute en una cosa que vamos a ver más adelante, que es la falta de tolerancia, ¿ya? O sea, la pérdida de la capacidad natural que tenemos de nosotros de respetar lo que son autoantígenos, ¿ya? Y al revés, las afecciones inmunitarias, las afecciones clínicas que son consecuencia de ello, ¿ya? Siempre me gusta partir con este caso, que es un poco dramático, pero que representa un poco lo que es el lupus, ¿ah? Esta es una paciente de sexo femenino, ¿ya? Que tenía un antecedente familiar de una abuelita con artritis reumatoide. A los 20 años consultó por dolores articulares recurrentes, que es sin inflamación. A los 22 años consulta en la atención primaria por artritis de las muñecas y la rodilla derecha. En esa oportunidad el colega que le tocó ver en APS le pidió exámenes, tenía un ANA positivo en un título bajito, 1 en 80, y en el patrón moteado o AC4, que es la nomenclatura moderna, ¿ya? Que es el más frecuente de todos los patrones. Y como ustedes sabrán o recordarán de la clase de anticuerpos, el patrón moteado representa básicamente que hay anticuerpos dirigidos contra algunos antígenos del núcleo, ¿ya? Ribonucleoproteínas, proteínas que hacen el corte, etcétera, etcétera. En esa oportunidad se le indicó reposo antiinflamatorio, prednisona en una dosis bajita, 10 miligramos al día, y que la misma paciente suspendió cuando se dieron los síntomas. A los 24 años, o sea, 2 años después y 4 años después de que partieron sus molestias, consulta por 3 semanas de fiebre, fatigabilidad y úlceras orales, ¿ya? Se le dejó tratamiento sintomático en esa oportunidad, pensando en una herpangina o alguna cosa así, hasta que apareció artritis simétrica y periférica de grandes y pequeñas articulaciones. En esa oportunidad, como el doctor ya la había examinado antes, tenía su historial, esta historia del ANA positivo, de una derivación, pero antes de llegar a la derivación, la paciente tiene que consultar en la urgencia, porque la paciente estaba con mayores síntomas, estaba con dolor costal, estaba con edema generalizado, por lo cual la hospitalizaron, estaba con derrame pleural, tenía una artritis noerosía, una proteinuria de 3 gramos en 24 horas. Fíjense que el ANA, el anticuerpo antinuclear, aumentó su título de 1 en 1280, de 1 en 80 a 1 en 1280, o sea, aumentó por lo menos 4 veces su titulación, ¿ya? Y ahora no solamente el patrón es moteado, sino que además tiene otro patrón distinto, que es el patrón homogéneo, ¿ya? Y nuevamente, como recordarán de la clase de anticuerpos, significa que tiene más de algún anticuerpo dando vuelta, ¿ya? Uno al menos que del patrón moteado y otro al menos que va dirigido contra el complejo DNA histona, que es el que da patrón homogéneo. Además, aparecieron en el ENA anti-DNA, SM positivo, RO y LA, que son anticuerpos que frecuentemente se asocian a lupus. En relación a su síndrome de hematosis, síndrome nefrótico que tenía, se le hizo una biopsia renal que mostraba una glomerulosclerosis lúpica, ¿ya? Grado 3 y grado 5. Y se inició trombolo de metilprednisolona más un glamociclofosfamida mientras estuvo hospitalizada. Progresa con falla renal, a pesar de 8 ciclos de ciclofosfamida y corticoides, ¿ya? Y a pesar de todo el esfuerzo terapéutico que se hizo con ella a los 24 años, tiene 24 años, parte con diálisis, ¿ya? Egresa del hospital, ¿ya? A los 30 años, le pasaron hartas cositas más durante la hospitalización, pero a los 30 años se va, después de la hospitalización se va para la casa, y a los 30 años consulta con una fractura de cadera por fragilidad. Imagínense lo que es, a los 30 años, tiene una fractura osteoporótica
probablemente por el uso de corticoides más el lupus, que también es una condición que condiciona, valga la redundancia, la aparición de osteoporosis precoz. Y finalmente fallece a los 35 años por una neumonía por neumocitis giroechi, ¿ya? Una historia bien dramática, pero que es real, es real. O sea, y la pregunta que uno se hace es cómo pasó esto, ¿ya? ¿Cómo pasó de que una niña joven de 20 años, como puede ser cualquiera de ustedes, en un momento se empieza a enfermar de manera tan violenta y llegar a esto? Vamos a leer un poco el pasado, lo que son las clases de fisiopatología. Solamente recordar, no sé si se ve el cursor en sus pantallas. Sí, se ve. Sí, se ve. Esta cosa de color azul representa una célula procesadora de antígeno, ¿ya? Las células procesadoras de antígeno son los macrófagos tisulares o macrófagos de otro tipo, ¿ya? Y otras células que también pueden actuar como presentadoras de antígeno. Estas células, al encontrar un antígeno, ya es una proteína que reconocen como desconocida, la asocian a su molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, la endocitan, ¿ya? Al endocitarla, la fragmentan con distintas proteínas, y estas proteínas se van asociando, como digo, a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, para que finalmente estas vesículas sean nuevamente exocitadas, ¿ya? Y sean presentadas en algunos de los órganos primarios y secundarios. Esto es lo que nosotros hacemos normalmente en la presentación antigénica, ¿ya? Y pasamos de este macrófago de color azul, ¿ya? O esta célula presentadora de antígeno, que ha fagocitado parte de un microorganismo, de una proteína que desconoció, la asociado a su molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, viaja a un órgano linfático primario y secundario y se pone en contacto con una célula TNI, ¿ya? Hay que recordar que no cualquier antígeno tiene este destino, ¿ya? En general, para que haya esta interpretación por parte de la célula presentadora de antígeno, este conocimiento, este encuentro entre esta partícula patogénica o esta partícula distinta, ¿ya? Tiene que ser el contexto de inflamación o de infección, ¿ya? Estas moléculas que se llaman PAMP, ¿ya? Que son proteínas que están ampliamente preservadas durante las líneas filogenéticas de algunos microorganismos, son capaces de ser reconocidas por estos toll-like receptors de nuestras células presentadoras de antígeno, lo que ocasiona que este macrófago se active, fagocite, y no solamente fagocite, sino que exprese esta molécula pequeñita que se llama B7, ¿ya? Que al entrar en contacto con CD28 de este linfocito naive o este linfocito en reposo, y además al estimularse el receptor del linfocito T con esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, producen de que se llegue a activar este linfocito, ¿ya? Si no estuviera esta activación a través de este toll-like receptor, ¿ya? Esta molécula llamada B7 no se expresa, ¿ya? Y el destino natural de este linfocito, que podría ser reactivo contra una molécula, por ejemplo, propia. Yo me piso el dedo, me aprieto el martillo, me aprieto con un dedo con martillo, ¿ya? Y este péptido, que aquí aparece dibujado como patogénico, podría ser prácticamente un péptido mío, ¿ya? Pero como no se ha presentado en el contexto de inflamación o de infección, no se ha expresado esta molécula B7 y por lo tanto, esta molécula CD28, al no estar en contacto con B7, si bien es cierto, este linfocito, que podría ser un linfocito autorreactivo, es capaz de reconocerla como una molécula distinta, va a entrar en un proceso que se llama apoptosis, ¿ya? Activación de los linfocitos, ¿ya? Y la respuesta inmunitaria normal es este microorganismo, ya que entra en contacto con este linfocito, proliferación. Pero cuando hay un antígeno que es propio, ya, y no se ha expresado esta molécula B7, que es un mecanismo de resguardo, por así decirlo, este linfocito potencialmente autorreactivo y que es capaz de producir daño en nosotros, va a ir hacia cualquiera de estos tres destinos, hacia la anergia, o sea, falta de reactividad funcional, ¿ya? O a la eliminación. Se van a desencadenar un montón de procesos intracelulares que van a determinar que la célula entre en apoptosis, o bien un mecanismo que es bien interesante que hace que cambie la especificidad del receptor, con lo cual esta molécula ya deja de ser patogénica, ¿ya? Y estos tres mecanismos conducen a este fenómeno que se da todos los días en nosotros, que se llama tolerancia, ¿ya? Y es el mecanismo por el cual nuestro cuerpo es capaz de obviar o no reconocer como patogénicas a moléculas que sí podrían haber sido reconocidas como patogénicas, ¿ya?
vamos a definir la tolerancia como la falta de respuesta frente a un antígeno, aun cuando no hay exposición previa, y que normalmente la tolerancia se ejerce contra los antígenos propios y que conduce a anergia, a apoptosis o a cambio en la especificidad del receptor. Y bien, vamos a definir autoinmunidad como la falla de la tolerancia a los antígenos propios, ¿ya? O por falla de algunos mecanismos previamente nombrados, o bien porque hay poblaciones de clones de linfocitos T autorreactivos que sobreviven. O sea, al haber falla de algunos de estos mecanismos, hay algunos linfocitos autorreactivos, o sea, que son capaces o están programados para reaccionar contra un antígeno propio, que en vez de ser eliminados por algunos de los mecanismos que dije, tienden a sobrevivir. Esto, que es la base de la inmunología, ¿ya? Es lo que ocurre habitualmente en los pacientes con lupus. Y por eso que estudiamos el lupus, no porque sea una enfermedad muy frecuente, de hecho una enfermedad que no es muy frecuente, pero que es el prototipo de las enfermedades inmunológicas, ¿ya? O sea, hay un trastorno en los mecanismos de tolerancia de tal magnitud que nuestro sistema inmunológico empieza a reconocer antígenos propios como antígenos externos. Normalmente en la apoptosis, ¿ya? Y especialmente los fragmentos celulares, DNA y RNA, acuérdense que el DNA y el RNA de un ser humano, aunque usted no lo crea, es muy parecido al de un virus o de una bacteria. Tiene a veces poquita variación. Y por lo tanto, el DNA y el RNA son las moléculas que por antonomasia son las que reconocen nuestro sistema inmune, ¿ya? Y normalmente estos fragmentos son transportados por vesícula y antes de ser liberados son incluidos en un medio ambiente antiinflamatorio con interleuquina 10 y se produce la fagocitosis asistida y eliminación, ¿ya? Y por lo tanto, si yo me martillo el dedo, ¿ya? Y se liberan muchos antígenos que están dentro de la célula, antígenos que habitualmente no se expresan, proteínas que se fragmentaron y en su plegamiento terciario o cuaternario expresan distintas secuencias de proteínas que podría reconocer mi cuerpo como distintas, terminan eliminándose, ¿ya? Y estos clones autorreactivos se eliminan, se mantiene la tolerancia, pero en el lupus, y está súper bien demostrado esto, hay deficiencia en estos procesos de apoptosis y remoción de los restos celulares, y que condicionan que ocurra este desorden profundo y difuso del sistema inmunológico, donde no es que nuestros linfocitos haya solamente un pool de clones que reaccionan contra un solo tipo de antígeno, sino que hay distintos tipos de linfocitos con distintos tipos de clones que reaccionan contra distintos tipos de antígenos. Y es la característica principal del lupus, ¿ya? No solamente un anticuerpo, sino que montones de anticuerpos dando vuelta. El lupus se caracteriza entonces por la falla de los mecanismos de tolerancia inmunológica, ¿ya? Revisamos, me acuerdo, en tercero o cuarto año que existen enfermedades autoinmunes que son órgano específicas, o sea, hay solamente un clon, con clon me refiero siempre a una línea celular idéntica, ¿ya? De linfocitos que no reconocen un antígeno y producen solamente un tipo de anticuerpo, la tiroides Hashimoto, la miastenia gravis, la diabetes tipo 1, etcétera, etcétera. Y también existen las enfermedades no específicas, ya donde hay un desorden profundo del sistema inmunológico, de los mecanismos de tolerancia en particular, que hacen de que se produzcan distintas clases de anticuerpos, ¿ya? Y ahí tenemos casi todas las enfermedades que estudia la reumatología seropositiva. El lupus, el prototipo de la enfermedad autoinmune, sobreviven poblaciones de linfocitos autorreactivos distintos y que son capaces de producir una gama de anticuerpos con distintas especificidades, ¿ya? La segunda lección, entonces, va a ser que la falla en la tolerancia repercute en una activación descontrolada del sistema inmunitario y la producción desordenada de autoanticuerpos. Y nuestra tercera lección, que vamos a ver ahora, es que estos anticuerpos median el daño en los distintos tejidos a través de complejos inmunológicos y de daño mediado por anticuerpos, ¿ya? El lupus tiene que ver con anticuerpos, ¿ya? Y el daño se produce o bien por daño directo a los anticuerpos, o bien porque estos anticuerpos se unen con su antígeno, forman complejos inmunes, y estos complejos inmunes al depositarse en distintos órganos van produciendo daño, ¿ya? La clásica diapositiva de los mecanismos de daño inmunológico, el tipo 1, que es el que se ve en las reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas, el tipo 4, que se ven las reacciones retardadas, como la reacción contra la tuberculina, como la reacción de Artus, como la enfermedad de Leno, y luego tenemos el tipo 2 y el tipo 3, y el tipo 2 y el tipo 3, que son los que se ven en el lupus, ¿ya? Donde bien estos anticuerpos directamente causan daño, ¿ya? Sobre las células, o bien estos complejos inmunes se depositan en las distintas membranas o tejidos y también producen daño. ¿Por qué se produce el lupus? ¿Ya?
También lo revisamos esto en tercero, en cuarto año, y quiero que recuerden un poco el caso que acabamos de mencionar, este caso 1, caso 0, ¿ya? Uno hereda de sus mayores algunos genes que los pueden predisponer para la autoinmunidad. Y existe un largo periodo de predisposición hacia la inmunidad. Uno podría decir que esta chica hasta los 20 años nunca tuvo un síntoma, pero dentro de ella se estaba incubando la enfermedad. ¿Por qué algunos pacientes presentan la enfermedad y otros no? Es algo que todavía no sabemos, pero que tiene que ver mucho con la exposición a distintos antígenos, con cambios hormonales probablemente, y con cambios epigenéticos, ¿ya? Está estudiado, por ejemplo, que los gemelos monocigóticos, o sea, genéticamente idénticos, un 25% de ellos tiene concordancia clínica, o sea, de 4, por así decirlo, parejas de gemelos, 2 van a tener ambos lupus y el resto puede que ni el hermano nunca tenga, siendo genéticamente iguales. Después de este periodo de incubación, ya en aquellos pacientes cuyo sistema inmunológico haya sido indebidamente estimulado, se van a desarrollar anticuerpos y se sabe que esto ocurre de años a meses antes del debut de la enfermedad. Primero aparecen anticuerpos inespecíficos, como el anticuerpo antinuclear, ¿ya? Que en general son poco patogénicos, ¿ya? Y meses antes del debut clínico empiezan a aparecer los anticuerpos patogénicos, o sea, aquellos que producen directamente daño de órganos. Con ello empiezan a aparecer los síntomas inespecíficos. Recordemos, esta mujer a los 22 años estaba con artralgia, con dolores por aquí, por allá, sin mucha cara de nada. Y después empiezan a aparecer los síntomas inespecíficos, la artritis, el derrame pleural, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, ¿ya? Y ocurre el primer brote hasta que el paciente cumpla criterios. Es muy interesante esta cifra, que entre un 30 a un 65% de los pacientes cumple criterios. ¿Cómo es posible, doctor, que el paciente tenga lupus y no cumple criterios de lupus? Lo mencionamos en el seminario pasado. El que un paciente tenga criterios de enfermedad no significa que tenga el diagnóstico. El diagnóstico es una cosa clínica que hace una persona que sea experta en la enfermedad, ¿ya? Ejemplo, yo tengo una mujer que tiene 25 años, que tiene un anticuerpo antinuclear positivo, que tiene antecedentes de una anemia hemolítica y que tiene artritis, ¿ya? Uno suma los criterios y no le va a dar criterios para lupus, ¿ya? Pero yo sé que tiene lupus. ¿Por qué? Porque yo sé, porque soy reumatólogo, porque sé que la señora está incubando su enfermedad y de aquí a unos años va a tener todas las características del lupus. Una vez que el paciente ya cumple el diagnóstico de lupus, se espera que tenga brotes y remisiones y que vaya acumulando daño durante los años. Y por último, la mortalidad y el deterioro orgánico se produce por daño a órganos específicos, específicamente ya los lupus con compromiso neurológico y los lupus con compromiso cardiopulmonar y renal. Daño por el tratamiento. Si ustedes se fijan, esta chica, la que yo puse en el caso número 1, no falleció a causa del lupus. Ella falleció a causa de neumonía por neumocitis y virosis, que es consecuencia directa del tratamiento. Mueren por inflamación crónica. Ya hoy en día, la principal causa de mortalidad de los pacientes por lupus es por enfermedades aterovasculares. Infarto al corazón, infarto cerebral. Y finalmente por edad, porque como los pacientes van sobreviviendo, porque han mejorado las terapias, es por daño acumulado, ¿ya? Y esto siempre, y esto es súper importante que lo conozcan ustedes como médico general, se da en una proporción que es de una pirámide invertida. Hay muchos pacientes que heredan genes, menos desarrollan anticuerpos, menos síntomas específicos y muy poquito desarrollan la enfermedad. Yo siempre les digo a los pacientes, cuando consultan, porque tienen un anticuerpo positivo en la sangre, tienen un familiar con alguna enfermedad inmunológica, que habitualmente llegan muy, muy asustados a la consulta, eh, explicarles esto, ¿ah? No es especialmente en estas cifras que le voy a dar, pero es para darse una idea. Imagínense de 1000 pacientes que heredan de sus mayores, de sus padres, algún gen que predispone para la inmunidad, unos 100 de ellos van a desarrollar anticuerpos, unos 10 de ellos van a desarrollar anticuerpos específicos y síntomas, y menos de un 1% va a terminar desarrollando la enfermedad, ¿ya? Esta pirámide invertida es así. O sea, el hecho de que un paciente tenga, por ejemplo, un anticuerpo antinuclear positivo, ¿ya? Y tenga un antecedente familiar o algo así, no condiciona de que ese paciente va a desarrollar una enfermedad inmunológica. Condiciona que probablemente nosotros lo vamos a seguir de manera un poco más acuciosa en el tiempo, pero solamente por probabilidades uno diría que a esa persona no le va a pasar nada. ¿Queda claro, cierto? ¿Aló? Sí. ¿Sí? Perdón. Sí. Hay
Hay factores etiológicos que obviamente tienen que ver con una genética, con un ambiente inmunológico defectuoso y con un gatillante o desencadenante, de los cuales lo que son convenientes que uno conozca como médico general, la luz ultravioleta. Está muy bien demostrado que la exposición a la luz solar, básicamente, condiciona la aparición de lupus. Ya un paciente con antecedentes familiares importantes, con anticuerpos dando vueltas, que tenga síntomas sugerentes de lupus, no debería exponerse directamente al sol sin bloqueador solar, ni tampoco debería irse un solarium, ni nada, cosas así. Hay una lista ingente de medicamentos que son capaces de gatillar lupus en nuestros pacientes, por lo tanto uno tiene que advertirle a los pacientes, más que se aprenda la lista, que eso no lo hace nadie, que le adviertan a su doctor que les dijeron que podían tener lupus o que tienen lupus, así que no tienen que afectar. Y las infecciones, que es algo que uno no puede evitar, porque también estimulan el sistema inmunológico. El lupus se presenta con una prevalencia ilustrativa, porque esto es una cifra que quiero que guarden en la cabeza, de 1 por 1000 casos de mujeres blancas en edad reproductiva, ¿ya? La artritis reumatoide tiene una frecuencia más o menos de 1 por 100 mujeres blancas en edad reproductiva, el lupus es 10 veces menor, ¿ya? Y la razón de hombre a mujer es de 1 a 9, ¿ya? En esta edad. Esta razón tiende a bajar en la edad pediátrica y tiende a bajar en el adulto mayor. Pero esta es la cifra que me interesa que mantengan en la cabeza, ¿ya? O sea, el lupus no es una enfermedad frecuente, para nada, ¿ya? Pero es una enfermedad grave y puede afectar de niños a adultos mayores. En la clínica, en esto me voy a tener un buen rato porque esto es lo que más me interesa que sepan, ¿ya? ¿Cómo se puede expresar el lupus? ¿Cómo creen ustedes? Muy bien, de cualquier manera. Porque uno puede producir anticuerpos contra cualquier cosa. El diagnóstico de lupus es un diagnóstico que es clínico y es hecho por un médico experimentado en enfermedades inmunológicas, ¿ya? Un médico que ha visto pacientes, ¿ya? Lo que no significa que tenga que ser un especialista o que tenga que tener el título de reumatólogo de tal o cual enfermedad, sino que un médico que está entrenado en ver esto, ¿ya? Y como conversamos un ratito, los criterios de clasificación están diseñados para diferenciarlos de otras enfermedades inmunológicas y para los estudios. Esta es los criterios de clasificación antiguos, ¿ya? Del año 97, para la clasificación de lupus. Los menciono porque siguen siendo muy ilustrativos con respecto a los criterios modernos, que los voy a mencionar en unas diapositivas más, que son más difíciles de entender, ¿ya? El eritema malar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de eritema malar? El eritema malar es una reacción anormal de la piel, especialmente contra la luz, pero podría no estar mediado la luz, en la zona malar, o sea, en la zona del dorso, de las mejillas y sobre el puente nasal. Es eritema, por lo tanto, el eritema representa congestión. Uno pone el dedo, desaparece y vuelve a aparecer al soltar el dedo, ¿ya? Y que es muy frecuente en los hombres y en las mujeres con lupus. En segundo lugar, el lupus discoide. El lupus discoide, para que se hagan una idea, es una lesión cicatrizal, ¿ya? O sea, una lesión que tiene bordes definidos, ¿ya? Que habitualmente en el centro no tiene anexos. Imagínense una cicatriz, ¿ya? O sea, no tiene folículo piloso, ¿ya? Probablemente no tiene melanocitos, es de otro color, ¿ya? Probablemente no tiene glándulas sudoríparas, tiene otra textura, ¿ya? Y habitualmente tiene un borde bien definido y que casi siempre, lamentablemente, aparece en la cara, sobre las eminencias malares o en la zona de las orejas, ¿ya? Fotosensibilidad, ¿ya? Si uno le pregunta a un paciente si le molesta la luz, yo diría que el 98% de los pacientes va a decir que le molesta mirar el sol, ¿ya? La fotosensibilidad es una reacción de la piel, es una reacción anormal de la piel ante la exposición solar, ¿ya? Y que es muy variable, ¿ya? El paciente que va a la playa y se quema entero al estar un ratito en la piel, o hasta el paciente que le salen llagas al estar con el sol. Y es súper simple, uno descubre la zona que no tiene exposición solar y la piel va a estar sana, y la piel que tiene exposición solar va a estar completamente comprometida, ¿ya? ¿Ha notado usted que su piel se haya puesto muy sensible con la luz del sol? Que va a la playa y al ratito queda quemada, o que se salen ronchas con el sol, o le salen ampollas con el sol, o llagas con el sol, ¿ya? Lo que la gente le llama habitualmente alergia al sol, eso es la fotosensibilidad. Y así hay que preguntarlo, ¿es alérgica usted al sol? Las úlceras mucocutáneas pueden ser de cualquier mucosa. Pueden ser de la mucosa genital, de la mucosa rectal, de la mucosa esofágica, pero las más frecuentes son de la mucosa oral y la mucosa nasofaringea, que pueden o no ser dolorosas.
Úlceras orales, ampollas en la boca. ¿Sufre usted de fuegos? Esa es la pregunta, ¿ya? La artritis, fíjense que tiene que ser objetivada por un médico. No basta con que el paciente diga, no, o sea, a mí se me hinchó la articulación. Uno tiene que examinarlo y darse cuenta que tiene derrame articular inflamatorio, o bien que lo haya demostrado por cualquier otro método, como hablamos la vez pasada, por una ecografía, por una resonancia, por otra razón. La serositis es la presencia de derrame pleural, que es un derrame pleural de tipo exudado, porque es inflamatorio, ¿ya? Que puede ser en cualquier parte, puede ser peritoneal, puede ser meningitis incluso, pero las que están definidas como criterios, porque son más frecuentes, es la pleuritis y la pericarditis. La enfermedad renal está definida como proteinuria mayor a 500 miligramos en 24 horas o la presencia de cilindros celulares, de eritrocitos o de leucocitos, no de cuerpos serios, no de cilindros granulosos, sino que eritrocitarios o leucocitarios. La enfermedad neurológica está definida por psicosis o convulsiones, la enfermedad hematológica por algunas de estas alteraciones que salen acá, pero que tiene que ser al menos en 2 oportunidades comprobadas, ¿ya? O sea, no basta con que tenga linfopenia porque tuvo COVID, ¿ya? O que tenga trombocitopenia porque tuvo una coagulación intravascular diseminada, sino que esto tiene que ser repetido en varias ocasiones, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque es expresión de que nuestro paciente está presentando anticuerpos contra los trombocitos, contra los leucocitos. Los trastornos inmunológicos están definidos por estos anticuerpos que son los más específicos, ¿ya? No los más frecuentes, sino que los más específicos, DNA, SM, los antifosfolípidos. Y como un criterio aparte, por la frecuencia que tienen, son los anticuerpos antinucleares. Antes se aceptaba que un paciente tenía lupus si reunía 4 de 11 criterios, ¿ya? Pero, como les mencionaba hace un rato, imagínense que llega un paciente, ¿ya? Un varón de 35 años por un síndrome nefrótico, ¿ya? Usted lo examina, tiene claramente un síndrome nefrótico, no tiene cilindros celulares, tiene un sedimento de orina relativamente limpio, excepto por la presencia de proteinuria masiva, ¿ya? No tiene ningún otro síntoma, y usted le toma exámenes y el examen tiene un ANA. ¿Qué enfermedad tiene, da ANA y usted lo biopsia y la biopsia le sale una glomerulonefritis clase 3, lúpica, ¿ya? Ese paciente tiene lupus, ¿ya? Independiente que no cumpla con algunos de estos criterios, ¿ya? En base a eso y otras excepciones, se revisaron los criterios, ¿ya? Y el año 2019, o sea, el año pasado, la Liga Europea contra el Reumatismo, llamada EULAR, ¿ya? Definió criterios nuevos para la presencia de lupus. Vayan a aprenderse eso, muchachos, porque lo vamos a preguntar en la prueba, ¿ya? No vamos a preguntar, pero deberían leerlo para conocerlo, ¿ya? La frecuencia y las definiciones de cada una de las alteraciones del lupus son difíciles de aprender, ¿ya? Teniendo el concepto que un paciente tiene un desorden inmunológico profundo que condiciona a que sus linfocitos sean incapaces de generar este mecanismo de tolerancia, uno puede entender que el paciente pueda presentar anticuerpos contra cualquier proteína de su cuerpo, ¿ya? Y se definieron estos criterios, los cuales tienen un peso específico cada uno, ¿ya? Y que la suma de 6 criterios, perdón, de 10 criterios, de 10 puntos, perdón, o más, define la presencia de lupus, clasificación de lupus. Nuevamente, los criterios de clasificación están hechos para diferenciar enfermedades parecidas, no enfermedades distintas. No están hechos para diferenciar a un paciente de un lupus de un paciente de una neumonía. Están hechas para diferenciar a un paciente que tiene lupus de un paciente que tiene artritis reumatoide, de un paciente que tiene una esclerodermia, de un paciente que tiene una dermatomiositis, ¿ya? ¿Por qué? Porque están diseñados para poder hacer estudios clínicos. Yo voy a probar esta molécula nueva en el tratamiento del lupus. No me interesa que esta molécula sea activa contra la artritis o contra la esclerodermia o contra la dermatomiositis, sino que sea exclusivamente efectiva contra el lupus. Y por eso yo tengo que seleccionar a mis pacientes, ¿ya? Esto distinto al diagnóstico tiene que ver con los criterios, ¿ya? Fíjense de esta tabla, ya que es muy difícil de aprenderse, ¿ya? Pero que hay algunos manifestaciones que tienen muchísimo más peso que otras, ¿ya? Por ejemplo, el tener fiebre tiene un peso bajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que producen fiebre, entonces es un síntoma muy inespecífico, por así decirlo. Pero, por ejemplo, tener un anti-SM, un anticuerpo, tiene un peso de 6, y tener una biopsia clase 3 o clase 4 tiene un peso de 10, ¿ya? ¿Qué más tiene que tener para entrar en esta lista de clasificación? Si hay una explicación que sea más probable de lupus, ya esta tabla no cuenta,
¿ya? Esto es solamente para el paciente que uno cree que puede tener lupus y que no tiene una explicación más probable para sus síntomas, ¿ya? Si uno de estos criterios se ha visto solamente en una vez, puede ser suficiente para incluirlo, ¿ya? Requiere más de 10 puntos, como dijo, y el criterio no necesariamente tienen que ocurrir de manera simultánea, ¿ya? O sea, el paciente puede haber presentado la anemia hemolítica hace 10 años atrás, pero va a contar como criterio para ahora, ¿ya? Y estos criterios tienen que ser aplicados ya en los pacientes que tienen un título de anticuerpo antinuclear positivo, mayor a 1,80, ¿ya? O sea, si un paciente tiene solamente esta biopsia, que es tan sugerente, una biopsia de lupus, pero tiene un ANA negativo, yo dudaría que tiene lupus. Yo dudaría que un paciente que no tiene la más elemental de las manifestaciones inmunológicas, que es un anticuerpo antinuclear, o sea que hay anticuerpos que no, hay células que no son reconocidas por su cuerpo, no tenga lupus, ¿ya? O sea, yo sospecho que mi paciente tiene lupus, ¿ya? No sé qué le pasó a esto. Yo sospecho que mi paciente tiene lupus, ¿ya? Mi paciente tiene un ANA positivo, ¿ya? No hay una causa más probable. Ujú. Empiezo a preguntar o a ver cualquiera de estas manifestaciones. Y un paciente que tenga más de 10 puntos va a tener lupus. ¿Y se entiende eso más o menos, no? Sí, sí se entiende. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tiene esta clasificación del 2019 contra la del 97? El 97 ustedes vieron que tenía una especificidad y sensibilidad súper alta, ¿ya? Agrega nuevos índices, por ejemplo, el complemento, ¿ya? El complemento es una proteína de fase aguda, ya que tiene distintas funciones en la quimiotaxis, en la destrucción celular, en el reclutamiento de células y en la amplificación de la respuesta inmunológica, ¿ya? Y que habitualmente en una infección tiende a subir. Cualquier paciente con una infección que yo le mida complemento, el complemento va a estar ligeramente elevado, igual que en las embarazadas, ¿ya? Pero que una enfermedad esté consumiendo complementos, o sea, esté disminuyendo los niveles de complemento, habla de que necesariamente hay mucho anticuerpo circulante, porque los anticuerpos se van a empezar a pegar con el complemento, por lo tanto el complemento baja, sinónimo de que hay mucho anticuerpo circulante, y por eso que se agrega el complemento como uno de los elementos que pueden ser diagnósticos de lupus, ¿ya? Se agregaron algunos anticuerpos antifosfolípidos, ¿ya? Por la especificidad que tienen, ¿ya? Se agregó, aparte de la definición neuropsiquiátrica de psicosis, ¿ya? Y convulsiones, el delirium, ¿ya? Porque el delirium, sin otra explicación, también es relativamente frecuente de ver en los pacientes con lupus. Se agregó la alopecia no cicatrizal, ¿ya? O sea, el paciente consulta por alopecia habitualmente difusa, pero puede ser areata, que no está explicada por una cicatriz. No es que tenga una tiña, no es que tenga una enfermedad del cuero cabelludo, sino que el folículo piloso ha empezado a caer. Y se agrega la biopsia renal como un elemento muy importante en el diagnóstico. El nefasto pero útil concepto del lupus mayor y menor, ¿ya? El lupus se presenta con expresión de gravedad variable en la población que va desde solo el aparente compromiso de la piel, por definición todo lupus tiene compromiso sistémico, hasta la afectación multisistémica con resultado fatal, ¿ya? Piense usted que un paciente que tiene lupus tiene un desorden inmunológico profundo, ¿ya? Este desorden inmunológico profundo se manifiesta como una pérdida de la tolerancia y por lo tanto no vamos a tener solamente un clon de linfocitos produciendo anticuerpos, sino que vamos a tener distintos tipos de clones produciendo distintos tipos de anticuerpos. Y puede darse en un margen del espectro que un paciente esté solamente produciendo anticuerpos que no tienen una traducción clínica. Por ejemplo, que el anticuerpo va dirigido contra una proteína que en el plegamiento espacial está solamente en el interior del intracelular. Y por lo tanto, esa proteína no anda circulando, nuestro sistema inmune no está estimulado y estos anticuerpos solamente hacen chaya, empiezan solamente a sobrecargar el sistema, ¿ya? Y en otro lado, tenemos un paciente que tiene un anticuerpo que va dirigido contra un antígeno de superficie, un glóbulo rojo, que va a tener, por supuesto, una anemia hemolítica. Esta combinación se da en distintas variables en los pacientes con lupus, ¿ya? Y vamos a tener que en un paciente con lupus va a tener un grupo de anticuerpos que no son patogénicos, pero que sí contribuyen al daño inflamatorio y al desarrollo de aterosclerosis en el tiempo, y va a tener otro grupo de pacientes, otro grupo de anticuerpos que sí son patogénicos, que producen daño a órganos específicos, ¿ya? Y por lo tanto, pacientes con lupus, ambos,
¿ya? Vamos a tener un grupo que solamente tiene una afectación de la piel, o que solamente se le cae el pelo, esa es su única manifestación, o que le duelen las articulaciones de tanto en tanto, al paciente que tiene anticuerpos dirigidos contra la glía y que tiene convulsiones severas, intratables, ¿ya? Y eso es bien importante que ustedes entiendan para que sus pacientes también lo entiendan, ¿ya? No es lo mismo tener un lupus menor, un lupus que prácticamente tiene muy poquitas manifestaciones, con un lupus que tiene compromiso del órgano vital, ¿ya? Se considera, ¿ya? Y esto es importante que lo sepan, como manifestaciones menores y comunes, pero no por ello menos molestas, ¿ya? La fiebre, las adenopatías, las manifestaciones mucocutáneas, la anemia de enfermedades crónicas, la caída del cabello, los dolores musculares, la artritis incluso, y la serositis, ¿ya? Son manifestaciones que en general son fáciles de tratar, que en general no acarrean muchos trastornos en la vida diaria de los pacientes, comparado con manifestaciones graves, ¿ya? Con las manifestaciones renales, las manifestaciones cardiopulmonares, las neurológicas y las hematológicas, ¿ya? Y esto, como decía el Edu para uno de los mundiales, esto es una falacia, esto no es así, ¿ah? Porque si ustedes se imaginan una chica joven, como alguna de ustedes, ¿ya? Que tenga un lupus discoide, ¿ya? En la cara, una cicatriz para toda la vida, puede ser una manifestación bastante terrible. Una secretaria que tiene una artritis que no le permite trabajar, es una manifestación bastante terrible, más allá de lo que puede significar sentirse mal, cansado todo el día. Por otro lado, un paciente que su única manifestación renal es una proteinuria baja en un rango de 500 a 1000, probablemente no tenga ninguna manifestación a largo plazo. O un paciente que su manifestación es hacer pericarditis de tanto en tanto, tampoco va a tener una repercusión grave en su vida diaria, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros vemos pacientes que sospechamos el lupus, hicimos el diagnóstico de lupus, el paso siguiente es poder clasificarlo, ¿ya? Las manifestaciones de mi paciente con lupus son tales y cuales. ¿Por qué? Porque a pesar de que en teoría dice de que este desorden de la tolerancia se puede expresar en que un paciente tenga anticuerpos contra cualquier cosa, habitualmente, y gracias a Dios, los pacientes tienen un repertorio inmunológico de anticuerpos limitado. En castellano, un paciente que su manifestación de lupus es una artritis, una anemia hemolítica, ¿ya? Y la alopecia cicatrizal, o sea, la alopecia difusa, probablemente cada vez que se active su lupus o cada vez que se manifieste su lupus va a ser de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo, anemia hemolítica, tiene anticuerpos dirigidos contra algunos de los antígenos de la célula, artritis, tiene anticuerpos dirigidos contra el folículo piloso, alopecia, ¿ya? Y no tiene más, ¿ya? El principal desafío como médico general, ya, bueno, y como médico especialista, es, una vez que yo diagnostico a mi paciente de lupus, es clasificarlo, saber cuáles van a ser sus manifestaciones, ¿ya? Y es un hecho de la causa, aunque no siempre es así, que esta definición del tipo de lupus de mi paciente se da durante los primeros años, durante los 3 a 5 primeros años, ¿ya? Antes de los 3 años, usted espere cualquier cosa. Espere que su paciente que usted lo diagnosticó de lupus porque tenía una artritis, una ana positivo y otra cosilla por aquí y por acá, en esos 3 años puede desarrollar cualquier otra manifestación. Pero después de 5 años, yo me pensaría muy poco probable de que empiece con manifestaciones nuevas. Ya se definió su repertorio inmunológico de anticuerpos, de autoanticuerpos, y por lo tanto su lupus va a ser siempre igual. Siempre se le va a activar de la misma manera. Y por lo tanto nuestro desafío es saber si nuestro lupus es un lupus grave o un lupus que no es tan grave. Doc, ¿Sí? un paciente que tiene un lupus, por ejemplo, leve, si bien yo sé que sus manifestaciones quizás solamente sean de vez en cuando una alopecia, alguna cosa poca, sigue manteniendo el aumento del riesgo cardiovascular, el aumento del riesgo de neoplasia, el aumento del riesgo de esas cosas. Sí, eso es correcto, es así, ¿ya? Lo que uno tiene que pensar que detrás de la superficie, y por eso hago esa introducción inmunológica tan fome, yo lo cuento súper entretenido, pero para algunos puede resultar muy fome. Uno tiene que pensar que detrás de las manifestaciones clínicas que uno está viendo del lupus, este paciente está tirando anticuerpos a la chuña, ¿ya? De cualquier tipo, algunos no patogénicos, pero que sí contribuyen al daño cerebrovascular. Más o menos, para hacerse una idea, en la artritis reumatoide, el riesgo cardiovascular, el odds ratio, ya es de 1.6 a 2 veces, ya el riesgo de la población en general, que es prácticamente como ser diabético, ya. Y en el lupus es casi igual, ya. Háganse cuenta que un paciente que tiene lupus o que tiene artritis reumatoide es un paciente que tiene diabetes desde el punto de vista del riesgo cardiovascular,
¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que uno tiene que esperar. Y lo mismo con respecto a la presencia de neoplasia. Ya, con respecto a las manifestaciones osteoarticulares, como los pacientes pueden tener anticuerpos contra todo, uno puede esperar todo, ¿ya? Pero ¿qué es frecuente? Las artralgias, por lejos. Por lejos, los dolores articulares es la principal manifestación de los pacientes con lupus, ¿ya? Y esta artralgia, como todas las enfermedades seropositivas, y fue lo que hablamos en el seminario pasado, es simétrica, periférica y de curso crónico, ¿ya? Artritis periférica, simétrica de curso crónico, pensar en una artropatía seropositiva, como la artritis, como el lupus, ¿ya? La artritis, por supuesto, que es muy frecuente en los pacientes, ¿ya? La fibromialgia, un 25% de los pacientes con lupus desarrollan fibromialgia, ¿ya? Por supuesto, porque están expuestos a dolor de manera constante, ¿ya? Y la otra que es frecuente es la osteoporosis, ¿ya? O bien por el tratamiento corticoidal crónico, o bien porque los niveles elevados y constantes de interleuquina 1 producen osteoporosis. ¿Qué esperar de las manifestaciones osteoarticulares? Cualquier cosa. Por frecuencia, artralgias, artritis, fibromialgia, osteoporosis. Mucocutáneas, lo que usted quiera. Lo que usted quiera, ¿ya? Lupus cicatrizal, ¿ya? Eritema malar. Este que está en el número C es el lupus discoide. Fíjense, no sé cómo se alcanza a ver en su computador, pero la lesión cicatrizal con un borde definido, hiperpigmentado, sin anexos, sin melanocitos, ¿ya? Habitualmente en la cara, en el dorso malar o en la región de la oreja. Lupus túmido, ¿ya? Livios reticulares, daño unguial o hemorragias subunguiales, ¿ya? Púrpura, ¿ya? Lesiones necrotizantes, lesiones tuberosas, lo que uno quiera. Cualquiera de las células de la piel puede afectarse y por lo tanto se pueden dar cualquier manifestación de lupus. Cualquier alteración que ustedes vean en la piel de su paciente contribuye para el diagnóstico de lupus. ¿Qué es lo más frecuente? El eritema malar, por lejos. El lupus discoide es muy específico de la enfermedad. El lidio reticulares también es muy frecuente en la enfermedad y las úlceras mucosas. Manifestaciones gastrointestinales. Prácticamente lo que usted quiera, ¿ya? Pero por lejos, ¿ya? La serositis, la mala absorción y la... ¿Dónde está? Ya, y la relacionada al tratamiento, que es la úlcera péptica, principalmente por el uso de corticoides, ¿ya? Pero eventualmente el lupus puede dar cualquier manifestación gastrointestinal. Habitualmente uno no las pregunta mucho, ¿ah? Pero fíjense en su paciente que sufre de dolor abdominal recurrente, paciente con bajo peso, que tiene mala absorción, ¿ya? Hay que pensar que tienen anticuerpos que están gatillando esto. Con respecto a las manifestaciones renales, están definidas por la OMS en 6 grupos, ¿ya? Según el tipo de biopsia. Es muy importante conocer que estos grupos no son progresivos, no es que uno pasa del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, ¿ya? Sino que cada grupo se relaciona con algún anticuerpo distinto, ¿ya? Por ejemplo, la número 5, que es el equivalente a la glomerulopatía membranosa, tiene anticuerpos o complejos inmunes que van dirigidos contra la membrana basal renal y por lo tanto producen estas fenestraciones y la pérdida difusa de proteínas, ¿ya? Lo que sí hay que saber, que por ejemplo, la número 1, ¿ya? Que a la microscopía óptica es normal, a la microscopía electrónica tiene anticuerpos, porque hay anticuerpos que se depositan ahí, aunque sean de estos que andan dando vueltas, ¿ya? La mesangial se comporta mucho como la glomerulopatía primaria mesangial, o como la enfermedad de Bergier, o sea, pacientes tienden a ser hipertensos, habitualmente con creatinina buena o con leve deterioro de la creatinina. La 3 y 4 son las más graves de todas, ¿ya? Porque producen lesiones crescénticas, ¿ya? Con destrucción focal y segmentaria o difusa de los glomérulos. Y la número 6 es la glomerulosclerosis. Generalmente es una etapa final de todas las anteriores, cuando ya prácticamente uno ve puros nefrones que están obsolescentes. Además de eso, además del compromiso glomerular, puede haber compromiso tubulointersticial y compromiso vascular, trombosis de las arterias renales o de las arteriolas. Las manifestaciones respiratorias también de cualquier tipo pueden comprometer el parénquima, la pleura, el compromiso vascular,
el compromiso diafragmático o de la vía aérea. Pero por lejos, el compromiso más frecuente en el paciente de lupus es la infección. Piensen de nuevo en el caso uno que les puse. Uno ve a un paciente con lupus, ¿ya? Y que consulta por disnea, ese paciente tiene una neumonía hasta que se demuestre lo contrario. Por lejos, 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 es la manifestación más frecuente y le sigue el compromiso pleural, el derrame pleural. Con respecto al riesgo cardiovascular, puede dar cualquier cosa también, puede afectar cualquiera de las células del corazón, pero hay que acordarse del aumento del riesgo cardiovascular, que eso es lo que se muere en nuestros pacientes, y por lejos lo más frecuente es la pericarditis. Del compromiso neurológico, lo que usted quiera, estado confusional agudo, disfunción cognitiva, miastenia grave, daño desmielinizante, síndrome desmielinizante, mielopatía, ansiedad, desorden, trastorno de ansiedad, dolor de cabeza, neuropatías craneales, cualquier cosa. Uno puede esperar cualquier cosa, pero la presencia de psicosis, ¿ya? El estado confusional agudo y la presencia de crisis comiciales, por lejos, son las manifestaciones más específicas de la enfermedad. ¿Dudas con respecto a la clínica de los pacientes? Bien, seguimos. La clínica, como la intensidad de los síntomas, ¿tiene que ver si yo voy a encontrar los anticuerpos más altos o más bajos? Es una muy buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. ¿Ya? Uno supone que a mayor título de anticuerpo, mayor daño o mayor gravedad. Eso no es exactamente correcto, ¿ya? Es más correcto pensar que a más bajo título de complemento, mayor cantidad de anticuerpos. Porque lamentablemente no hay muchos, nosotros no somos capaces de medir todos los anticuerpos en la práctica clínica, sino que medimos solamente algunos, los que son frecuentes, los que son fáciles de medir o que son detectados por nuestras técnicas. Pero hay un montón de anticuerpos que nosotros no somos capaces de medir y por lo tanto eso no tiene una gravedad. Si usted quiere pensar en un indicador de gravedad, mejor pedir complemento, más que pedir un título de anticuerpo antinuclear, ¿ya? Lo que sí es conveniente saber que, por ejemplo, los anticuerpos anti-DNA, ¿ya? O antihistona, que van dirigidos contra el complejo histona y cromatina, en general se ven en los pacientes graves, en los que tienen compromiso neurológico, compromiso de la piel y compromiso renal, igual que los que tienen el antígeno SM, el antígeno Smith, ¿ya? Y otros, por ejemplo, el RNP se relaciona con la presencia de miocitis y con el compromiso pulmonar, ¿ya? O vascular pulmonar. Pero en general, el título de ANA, que es correcto lo que usted piensa, intuitivamente uno pensaría que más título, más daño, no es tan así. Y de hecho, en la práctica clínica uno no controla el DNA de los pacientes. Basta con que lo tenga positivo para ya verlo clasificado y saber más o menos. Pero sí, en la práctica clínica uno controla los títulos de complemento, porque el complemento da una idea de la actividad, de cuánto anticuerpo anda circulante. Sexta lección. Ya vamos terminando, no se asusten, ¿ya? El tratamiento del lupus está hecho a medida como un traje de sastre, ¿ya? Por supuesto, yo no voy a tratar con bolos de metilprednisolona a un paciente cuya única manifestación es la alopecia no cicatrizal, ¿ya? Sino que el tratamiento que yo voy a dar con mi paciente va dirigido a las manifestaciones que tiene él. Y por tanto, es súper importante nuevamente clasificar a nuestro paciente qué tipo de lupus es, ¿ya? A mí no me sirve nada como especialista que usted me derive desde su especialidad o desde su policlínico o desde su práctica clínica, sea lo que haga. Doctor Oyarzún, yo le estoy derivando a un paciente con lupus para que lo evalúe, ¿ya? Para mí es mucho más útil saber, doctor Oyarzún, yo le estoy derivando una paciente con un lupus hace 5 años y que ese lupus, sus manifestaciones son alopecia, artritis, ¿ya? Porque yo sé que esa paciente va a aguantar. Yo puedo darle una hora en un mes, qué sé yo, cuando haya disponibilidad. Si usted me dice, estoy derivando a una paciente con lupus y que ha estado con convulsiones, yo sé que ese paciente tengo que verlo al día siguiente, sino el mismo día, ¿ya? Es súper importante poder precisar, clasificar el tipo de lupus que tenemos, porque eso en definitiva va a ser lo que nos va a dar el tratamiento que le vamos a dar,
¿ya? Y a pesar de que el tratamiento es de especialista, porque es un tratamiento complejo, los pacientes igual consultan con otros profesionales de salud, y por eso que es conveniente que uno conozca, ¿ya? Las manifestaciones menores y comunes, la artralgia, el compromiso del estado general, la fiebre, en general con medidas generales como reposo, antiinflamatorio, ojo cuando haya daño renal, y prednisona en dosis bajas, muchachos, 5 miligramos, 10 miligramos son suficientes. Ninguna artritis del lupus se resiste a 10 miligramos de prednisona. De repente llegan pacientes derivados que estaban con artritis y el doctor le chantó 60 miligramos de prednisona, tuvo la hora al mes después y llegó la paciente cuadrada. Y eso ya no es aceptable. Si con 5 miligramos se le iba a pasar igual el dolor articular y la inflamación articular, y con 10 miligramos de todas maneras, ¿ya? Manifestaciones menores y comunes, dosis baja, ¿ya? Por otro lado, manifestaciones importantes, ¿ya? En general requieren dosis más altas de corticoides, de 0,5 miligramos por kilo. ¿Qué habla de manifestaciones importantes? Las manifestaciones hematológicas, la trombocitopenia, la anemia, el compromiso respiratorio, ¿ya? Y eventualmente inmunosupresores. Y manifestaciones graves, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que esté con unas convulsiones por lupus, ¿ya? Un paciente que esté con una hemorragia alveolar secundaria al lupus, estos pacientes van a requerir megadosis o bolus de corticoides, o sea, hay que suprimir severamente el sistema inmunológico, la producción de anticuerpos, uso de inmunosupresores, eventualmente plasmaféresis para remover el exceso de anticuerpos, o gamoglobulina como digo, opsonizar los receptores de los linfocitos T, linfocitos B, ¿ya? O coaptar anticuerpos. Pero siempre hay que evaluar todos los sistemas, ¿ya? Lo mismo, o sea, si uno va a tratar a un paciente, tiene que saber qué cosas va a tratar o qué cosas puede esperar de un paciente, ¿ya? Hay que tratar siempre los factores que despiertan al lupus, ¿ya? Esta recomendación usted tiene que dársela a todos los pacientes y esto pregunta de prueba, ¿ya? Protección solar, factor protección solar de 30 al menos, ¿ya? Evitar algunos fármacos, ¿ya? Como le digo, es imposible aprenderse la cantidad de fármacos que son capaces de despertar al lupus o producir lupus por droga, pero sí es importante que uno pregunte al paciente, ¿ya? O que el paciente le diga a su doctor que cuando vaya donde otro doctor que tiene lupus, ¿ya? Cuidado con las infecciones, nadie quiere estar infectado. Y por último, con un asterisco, no embarazarse. Hace 20 años atrás, probablemente, era una norma que los pacientes durante el embarazo se empeoraban y se echaban a perder y se morían incluso, ¿ya? O bien él o se moría la guagüita. Y por lo tanto, era una recomendación habitual que los pacientes no se embarazaran. Hoy en día se sabe que como hay buenas medidas de tratamiento, un paciente que está bien tratado, que tiene un bajo nivel de actividad, ¿ya? Que está controlado o que tiene un lupus menor, no hay ninguna condición para darle esa recomendación. Pero lo que sí, usted debería advertirle a su paciente, que el paciente que tiene manifestaciones importantes de la enfermedad, ya graves, ya o que no está compensado o que está con sospecha de tener lupus, hay que recomendar que tenga un buen método de control de natalidad. Por lo demás, la mayoría de los fármacos que se ocupan para el tratamiento del lupus, micofenolato, la ciclofosfamina, para qué decir, el metorexato, son medicamentos que son teratogénicos, ¿ya? Y por lo tanto, y como esta enfermedad sea primariamente o más frecuentemente en mujeres en edad fértil, ¿ya? Hay que tener harto cuidado con el control concepcional, ¿ya? O sea, recetarle metotrexato a una paciente o recetarle micofenolato sin haberle recomendado tener un control de natalidad puede ser un error gravísimo y que no lo va a pagar uno, lo va a pagar la paciente durante toda la vida probablemente. Ejemplos de fármacos, ¿ya? Antiinflamatorio, obviamente nos vamos a fijar de los efectos gastrointestinales y cardiovasculares y renales, ¿ya? Los corticoides tópicos, ocuparlos por poquito tiempo, me imagino que los dermatólogos se han cansado de explicar eso, el corticostropeo y el daño por corticoides, la protección solar siempre, ¿ya? Los corticoides, ¿para qué les voy a hablar de todos los efectos adversos que tienen, ¿ya? Hay una lista interminable de medicamentos, pero que hay que fijarse, no lo puse, ¿ya? La hidroxicloroquina, que está tan popular ahora, en general es un fármaco que se ocupa en dosis bajas y es seguro, muy seguro de ocupar, ¿ya? Todo el resto de los medicamentos, metrorexato teratogénico, leflunomida teratogénico, ciclofosfamina teratogénico, micofenolato, acetoprina, suma y sigue, ¿ya? Teratogenia, ese va a ser el principal problema que van a tener estos fármacos en los pacientes, aparte de la inmunosupresión. Dos palabras acerca del lupus y la ley del GES y la ley Ricarte-Soto, ¿ah? Fíjese que el lupus
está incluido entre las garantías GES en el acápite 78, o en la garantía número 78, como lupus leve o grave, y se distingue entre primer y segundo año, más la hospitalización por lupus grave, ¿ya? ¿Qué importancia tiene eso, doctor? Si yo no lo hacer el diagnóstico de lupus. Tiene una importancia que es la canasta de medicamentos hacia los cuales tiene acceso el paciente. Un paciente con un lupus leve de primer año, consultas, hemograma, exámenes, chaya, ¿ya? Y de los remedios, aspirina, ácido fólico, hidroxicloroquina, y con mucha suerte metotrexato, remedios baratos, ¿ya? Pero el lupus leve de segundo año, qué sé yo. Pero el lupus grave, fíjense, acetoprina, ciclofosfamida, remedios que son muchísimo más caros. El micofenolato puede costar 500 lucas en la dosis que puede ocupar un paciente al mes, ¿ya? ¿Y para qué decir el rituximab, que vale 8 millones de pesos? ¿Ya? O la plasmaféresis, que cuesta unos 4 millones de pesos, ¿ya? ¿Y cuál es el consejo para ustedes? Ustedes no van a recetar esto, ¿ya? De repente les van a llegar pacientes que han sido catalogados como lupus grave, ¿ya? Para tener acceso a esta canasta, ¿ya? Y nosotros habitualmente en el hospital, y en casi todos los hospitales lo hacen igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno diagnostica al paciente con lupus, uno es difícil predecir qué le va a pasar en los próximos 3 años o 5 años, ¿ya? Y como potencialmente todos los lupus son graves, es mejor clasificarlo de inmediato como un lupus grave, porque tiene un acceso a una canasta muchísimo mayor, ¿ya? Fíjense mejor ustedes en qué manifestaciones ha tenido el lupus. Uno habitualmente como especialista le advierte a los pacientes cuáles son sus manifestaciones, para que ellos lo sepan, y muchos lo tienen anotado, digamos, ¿ya? Para que sepa uno a qué atenerse. Ingrese a sus pacientes al menos como lupus grave. Y con respecto a la ley Rigarte-Soto da acceso a un medicamento biológico llamado belimumab, ¿ya? Que es para el tratamiento de la enfermedad, de las manifestaciones mucoarticulares. Tiene todo un flujo, digamos. Ya, y finalmente, el lupus es una enfermedad incurable, pero casi el 90% de los pacientes sobreviven a 10 años. Yo le diría que más de 10 años. Hace 25 años atrás, cuando no había buen tratamiento, paciente con enfermedad renal era un paciente que a los 5 años, a lo sumo a los 10 años iba a estar fallecido. Hoy en día, como hay buen tratamiento, como tenemos la masificación de la diálisis, los pacientes viven muchos años, ¿ya? Y, como digo, terminan muriéndose de viejito, pero accidente cerebrovascular, bueno, no tan viejito, o de infarto. Hay factores que son de mal pronóstico, ¿ya? Y las causas de mortalidad a corto plazo son las infecciones, por supuesto, producto del tratamiento inmunosupresor, y por actividad de la enfermedad, principalmente renal, la respiratoria y la neurológica. Y a largo plazo, eventos cardiovasculares y daño, ¿ya? El riesgo cardiovascular, la principal causa de mortalidad en lupus, ¿ya? La presencia de síndrome metabólico, se observa en lupus hasta el 35% de los pacientes. Hipertensión, diabetes y lipidemia hasta en 1/3%. O sea, no solamente los pacientes tienen un riesgo acumulado de 1,5 o 2 veces más, sino que tienen otros factores de riesgo, incluso en pacientes menores, ¿ya? El riesgo de infarto, fíjense, el riesgo relativo de infarto en pacientes menores a 45 años es de 52. O sea, la probabilidad que tiene un paciente con lupus que no está tratado es altísima, ¿ya? Comparado, por ejemplo, en el riesgo de infarto en un paciente mayor que no tiene lupus. Osteoporosis, hasta el 50% de prevalencia. Osteopenia, 3 de 2 pacientes. O sea, perdón, 2 de 3 pacientes. Infecciones, representa todavía el 25% de las muertes, principalmente asociado al uso de terapia inmunosupresora, ¿ya? Y por lo tanto, una cosa que uno debería fijarse, estos pacientes se tienen que vacunar. No, doctor, es que la vacuna puede que le haga mal al paciente, está inmunosuprimido. Las vacunas del neumococo y la vacuna de influenza son vacunas de virus muerto, no le van a hacer nada al paciente. Por el contrario, los van a proteger. Estos pacientes son los que más se mueren de infecciones, ¿ya? Estos pacientes hay que mandarlos a vacunar. Si son mujeres en edad fértil, hay que vacunarlos contra el papiloma, ¿ya? Y si es posible, vacunarlos contra la varicela zoster, que es un virus caro, que es una vacuna cara, ¿ya? Neoplasia, lo que preguntaba Renata hace un ratito, hasta un 25% más de riesgo, especialmente enfermedad linfoproliferativa. Lógico, si mi paciente tiene un desorden profundo de la inmunidad, donde está proliferando y dividiendo, multiplicando sus linfocitos, la probabilidad de que aparezcan mutaciones es altísima, ¿ya? Y por lo tanto, los linfomas que uno tiene que esperar están derivados de síndromes linfoproliferativos o bien de tratamiento inmunosupresor, porque el sistema inmune nos protege contra las infecciones.
Y eso. ¿Dudas o preguntas? ¿En qué porcentaje, o sea, si un paciente tiene lupus leve, puede pasar a moderado grave? No sé si lo dijo. Te mentiría si le dijera que le dio algún porcentaje. ¿Ah? Vale más lo que le dije, que en general el lupus se remedia a sí mismo. Siempre se presenta igual, de la misma manera, pero tengan mucho ojo durante los primeros años, ¿ya? Un lupus que aparentemente es un lupus leve, a los poquitos años o a los poquitos meses se puede transformar en un lupus grave, ¿ya? ¿Dónde entra el rol del especialista en ese minuto? En la interpretación de los anticuerpos, ¿ya? Yo no esperaría que un paciente que yo vengo conociendo hace poquitos meses y que su manifestación solamente es el compromiso del estado general y el dolor articular o la artritis, pero que tiene un DNA positivo, que en general se asocia con manifestaciones graves, o que tiene un SM positivo, que también se asocia con el compromiso renal, es un paciente con el cual yo me quedé muy tranquilo. Ese paciente probablemente yo lo voy a estar siguiendo cada 3 meses, cada 4 meses, ¿ya? Y lo mismo, una vez pasado un tiempo, yo conozco a mi paciente hace 5 años, siempre se ha manifestado igual, lo más probable es que se mantenga de la misma manera. Contestando su pregunta, no, no he leído o no recuerdo una cifra a ese respecto, ¿ya? Sé que esas manifestaciones son comunes, ¿ya? Pero durante los primeros años usted espere cualquier cosa. ¿Otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Es que en caso de las manifestaciones neurológicas, pacientes que presentan un síndrome convulsivo, con convulsiones a repetición, el manejo es orientado al tratamiento del lupus, a controlar el lupus, o también con anticonvulsivantes. Excelente pregunta. Uno trata las manifestaciones y trata el lupus también, ¿ya? Por lo tanto, si usted no le deja anticonvulsivante, su paciente va a convulsionar hasta el infinito y más allá, ¿ya? Uno, claro que tiene que tratar, si un paciente tiene un síndrome nefrótico, le vamos a dejar un inhibidor de la enzima convertidora o un bloqueador, un bloqueador de la ARA2. Uno no solamente se conforma con el tratamiento inmunosupresor, sino que además tiene que tratar uno la manifestación. Nosotros le damos un antiinflamatorio a un paciente con artritis, no para que curar el lupus, sino para que no le duela la articulación. Ambas cosas van de la mano. Ya, gracias. Doctor, si me llega una paciente a la atención primaria en quien yo sospecho clínicamente lupus, para hacer la derivación, tengo que hacerla como haberle pedido los exámenes de laboratorio, por ejemplo, la ANA, y de ahí derivarla, o derivarla solo con la sospecha clínica. Usar el juicio clínico. Nosotros tenemos un protocolo de derivación, me imagino que en Valdivia también tienen un protocolo de derivación. Es mínimo que el paciente tenga un ANA positivo. ¿Qué significa que un paciente tenga ANA positivo? Que es una pregunta frecuente, una consulta frecuente en la práctica diaria. Un anticuerpo antinuclear positivo significa que hay células de nuestro cuerpo que no se reconocen entre ellas, ¿ya? Y por lo tanto es la manifestación más elemental de autoinmunidad. Yo dudaría que un paciente tiene lupus, bueno, las últimas guías del año pasado lo aclararon, pero yo dudaría que un paciente que no tiene ANA tenga lupus. Eso no existe, no debiese existir. Y por lo tanto, lo que uno sí debiese hacer es pedir una batería mínima de anticuerpos. Habitualmente el factor reumatoide y el anticuerpo antinuclear son anticuerpos que están ampliamente disponibles en la ABS. Y lo segundo, obviamente, el criterio. Yo sé que en Valdivia tienen harta estrés, digamos, presión por los controles, porque no tienen muchos controles, pero eventualmente cualquier paciente que a usted les parezca que es grave y usted se comunica con el especialista, yo le puedo asegurar que ningún reumatólogo le va a decir, no, que pida ahora a través del poli, ¿ya? Esto no quiero decirlo peyorativamente, porque el paciente igual lo sufre, no es una fibromialgia, no es una artrosis, ¿ya? Esta es una enfermedad que puede ser muy grave. Si usted sospecha que tiene lupus, tiene buenos argumentos para eso, y sabe que le van a dar hora en 6 meses más, mejor agarre el teléfono, comuníquese con el especialista, a mí me llaman duro y tupido. Y no, yo le doy hora para el día siguiente o para la misma semana para poder evaluarlo. Ya, gracias.
¿Alguna otra pregunta?